Hola, shalom a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de la Semana del Hasidismo. La semana esta, bueno, los que ya habrán estado en otras clases, habrán escuchado ya la introducción, es una semana de preparación que se hizo para la fecha de Yutet Kislev, el 19 de Kislev. El 19 de Kislev es llamado Rosh Hashanah de Hasidut. El 19 de Kislev es llamado el Año Nuevo de Hasidut. No vamos a extendernos acá ahora en la explicación del tema. El concepto es que en este día fue desde el Shamaim, se autorizó, se aceptó, se dio la luz verde para la revelación de Hasidut en el mundo. No solamente la revelación de Hasidut en el mundo, la revelación de Hasidut en términos intelectuales, Hasidut de Chabad, Hasidut en términos intelectuales. Así como previo a Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah que es el primero de Tishrei y el día que tocamos el shofar, previo a Rosh Hashanah tenemos los días de preparación, que son los días de las Selijot, los días que hacemos, pedimos a Hashem misericordia, pedimos a Hashem perdón, nos conectamos con Hashem, se organizó, ya que es Rosh Hashanah de Hasidut, una semana de preparación. Y una semana de preparación que son cursos, clases sobre la semana del Hasidismo, sobre el tema del Hasidut. Bien, esta clase, como habrán visto en el título y en la explicación, es el tema del Farbrengen. Durante esta noche, esta tarde, van a haber distintas clases sobre el tema del Farbrengen. Es la clase sobre el tema del Farbrengen. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el concepto? La grandeza y la fuerza de un Farbrengen. Lo irónico, el problema es que cuando hablamos de un Farbrengen, justamente, normalmente la idea de un Farbrengen es totalmente opuesto a un shiur. La idea de un Farbrengen es que no sea un shiur, que no sea una clase más, porque para sentarse y hablar de lo que está escrito, de lo que nos enseña la Torá, lo que nos enseñan los rebes, lo que nos enseñan Hasidut, para eso es una clase, se junta gente y se hace una clase. Todo el concepto de un Farbrengen es salir del formato shiur, salir del formato clase y meterse en una dimensión más profunda, más emocional, capaz no tan intelectual, más bien desde la emoción, desde el sentimiento, desde la conexión interna. Pero acá se organizó un shiur sobre el Farbrengen. Un shiur sobre lo que es el concepto de un Farbrengen. Entonces, si bien vamos a tratar de dar un shiur, pero obviamente, siendo que es un Farbrengen, y uno de los componentes principales del Farbrengen es como vamos a hablar más adelante, es decir, Lehaim, es agarrar un vaso con un poco de alcohol, y en cualquier formato, y decir Lehaim, así que vamos a decir Lehaim juntos, nos quedan exactamente 24 horas para que empiece el gran día, la preparación del gran día de Yutet Kislev, el gran día de Rosh Hashanah, y tenemos estas 24 horas con un hermoso Farbrengen de una horita que va a tener formato de shiur, pero para nosotros va a ser un Farbrengen. Todos juntos desde el Zoom nos vamos a conectar con un gran Lehaim, que realmente tengamos estas 24 horas la fuerza para conectarnos y internalizarnos para que llegado el momento de Rosh Hashanah de Hasidut, de Yutet Kislev, realmente podamos aprovechar y sacar toda la energía de este gran día, y principalmente, qué mejor sería si este gran Rosh Hashanah de Hasidut lo podemos pasar en presencia de todos los grandes rebes, de todos los grandes Hasidim, en presencia del gran Mashiach, y que podamos estar toda Israel juntos. Lehaim, yo ya dije la verajá, por eso no voy a decir verajá ahora, pero todos los que han recibido Lehaim, la verajá de Sheakol. Lehaim. Bien, ¿por qué realmente se hizo un shiur sobre lo que es Farbrengen?
un shiur sobre la idea, todo un día para explicar el concepto de Fabrengen. Porque Hasidut, y justamente la novedad de Yutet Kislev, del Hasidut de Chabad, lo que bajó, el Hasidut que se reveló en el mundo, es que todo concepto hasídico tiene que tener una explicación. Tiene que tener, bajó a lo que es, cómo se lo explica y cómo se lo traduce en palabras. Y cómo lo entendemos desde el intelecto. Para conectar a Hashem con el mundo, que esa es la revelación de Hasidut, se usa la herramienta del intelecto. Y el intelecto es lo que nos va a explicar todo concepto, y a través del intelecto vamos a llegar a la máxima conexión. Y cualquier idea, cualquier asunto del Hasidut tiene que poder tener una explicación intelectual. Y si bien el Fabrengen es, como dijimos, el sentimiento, la energía, la vida que vamos a generar para ser Hasid, pero tiene que tener la explicación. Y por eso el Shiur, para darnos un poquito el entendimiento, cuál es la idea de los Fabrengens, cuál es la idea del concepto de que nos reunimos a estar juntos, a cantar un nigun, a cantar una melodía, a contar historias, a hablar de palabras de Torah, a decir un lejaim. ¿Cuál es la profundidad, el trasfondo que hay en esto? Vamos a compartir, ya que es un shiur, vamos a compartir pantalla, un par de textos que si bien están en ivrit y en algunos en castellano, vamos a obviamente ir traduciendo y en base a esto vamos a ir explicando la idea. Primero que todo, el primer texto que vamos a abrir es el Hayom Yom. El Hayom Yom es un libro que compiló el Rebbe, nuestro Rebbe, antes de tomar el liderazgo como Rebbe, todavía en vida del Rebbe anterior, en Nueva York. El Rebbe compiló este libro que son distintas Torot, distintas enseñanzas que el Rebbe anterior transmitió de él y de otros Rebbes, de otros líderes. Cada día hay una enseñanza. Esto es una Yom Yom del día 24 de Tishrei. 24 de Tishrei es el día, es Isru Hag, es el día posterior de Simchat Torah. ¿Qué más que el día posterior a Simchat Torah, cuando una persona viene de toda la alegría de decir un poquito de la Jaim, capaz un poquito de más, y bueno, explicarnos un poquito cuál es la idea? No vamos a estudiar todo el Yom Yom, es un Yom Yom extenso, vamos a estudiar una parte. Dice así el Rebbe anterior, Haitvadut, ahí les voy señalando, Haitvadut barrabim bichlal, el Fabrengen, reunirse en público en general, en Shabbat, en Motzai Shabbat, en forma particular, Hiahata Yesodot Bedarkei Hasidim, es uno de los fundamentos, los caminos de los Hasidim, de Hasidut y en los caminos del Hasidut. Upetach Umavó, y es un portón y una entrada, la mitzvah Yesodit de Abat Israel, de la mitzvah fundamental de Abat Israel. Entonces el Rebbe acá nos define que el concepto del Fabrengen, en todos los términos, ya sea los Fabrengen generales, los Fabrengen que se organizan en Shabbat, Motzai Shabbat, distintos formatos de Fabrengen que vamos a ir explicando más adelante, pero no es simplemente un detalle, no es simplemente algo bueno que también se hace. El Rebbe dice es uno de los fundamentos del camino de Hasidim y uno de los fundamentos del camino del Hasidut, de los caminos del Hasidut, del Hasidismo. Como fundamento quiere decir que es uno de los pilares, es una de las cosas más importantes del Hasidut. Y a su vez es un portón, es una entrada para la mitzvah fundamental de Abat Israel, de amor al prójimo. En los Fabrengens esto, los que van hablando, van exigiendo de la gente más compromiso, más dedicación al estudio de la Torah, más dedicación al estudio del Hasidut, más dedicación al amor al prójimo, pero siempre la exigencia es con el máximo amor, con el máximo cariño. Siempre es con una palabra linda, siempre es con una palmada en la espalda. Nunca es un reclamo juzgando al otro. Siempre es una forma de darle fuerza al compañero. Eso es el Hayom Yom, como el Rebbe nos dice, que es el fundamento del Fabrengen, que es uno de los fundamentos del Hasidut. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué realmente los Fabrengen son uno de los fundamentos del Hasidut? ¿Qué es lo que se logra con el Fabrengen? ¿Cuál es la idea del Fabrengen para la vida del Yehudí?
la vida del Hasid. Les voy a contar, como les dije antes, estamos víspera de Rosh Hashanah de Hasidut. En víspera de Rosh Hashanah, el 1 de Tishrei, es el 29 de Elul. El 29 de Elul es el día del nacimiento del Tzemach Tzedek, el día del nacimiento del tercer Rebbe de Chabad. Menachem Mendel también se llamaba, y él nació en el 29 de Elul, y todos los años, justo antes de Rosh Hashanah, celebramos con un Fabrengen, el nacimiento del Tzemach Tzedek. Hoy vendría a ser víspera de Rosh Hashanah, vendría a ser como si fuera el cumpleaños del Tzemach Tzedek. Para eso les voy a contar una historia, les voy a traer una historia que cuenta el Rebbe anterior sobre el Tzemach Tzedek. Cuenta el Rebbe anterior que le contó su papá, el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, el Rabbi Shalom Ber, que le contó, su abuelo le contó a su papá, el cuarto Rebbe de Chabad, el Rebbe Maharash, el Rebbe Shmuel, hijo del Tzemach Tzedek, le contó una historia, le contó un acontecimiento, algo que pasó con él. Cuenta que es una carta en Yiddish, si está en las cartas del Rebbe anterior, Donnerstig, está un día en la semana, un víspera de Rosh Chodesh Sivan. Él dice, yo entré a la casa de mi papá, yo entré a lo de mi papá, cuenta el Rebbe Maharash, el Rebbe Shmuel, a lo del Tzemach Tzedek, yo entré a lo de mi papá, entré a la habitación de él, la habitación donde el Rebbe atendía a los Hasidim, la habitación santa del Rebbe, la oficina del Rebbe, y vi que en su cara había una tristeza muy, muy profunda que a mí me preocupó mucho, me penetró muy internamente. Vi que en su cara, en la cara de mi papá, había un sufrimiento muy profundo, muy interno. Estamos hablando en el 5619. Esto vendría a ser en el 1859 aproximadamente. 1859, 150, 160 años atrás. Entra lo de su papá y lo ve que estaba muy sufrido, una cara de mucho sufrimiento que a él le preocupó mucho. Al principio dice, no podía hablar yo de la preocupación, del sufrimiento, del impacto que me hizo. Cuando me calmé un poquito, le pregunté a mi papá por qué es que él está tan sufrido, tan preocupado. Yo sabía la situación de Rusia en ese momento, yo sabía que habían problemas tanto en lo que es en temas físicos, en temas de parnose, de sustento para los Yehudim, el trato hacia los Yehudim, y tanto en lo que era en temas espirituales, distintos decretos que habían para expulsar a los Yehudim o para obligarlos a ir a estudiar en escuelas de no judías, etcétera. Distintos decretos que habían en esas épocas que hacía poquito se habían logrado calmar un poquito, tranquilizar un poquito, y de repente lo veo a mi papá tan sufrido, inmediatamente se me ocurrió, dice el Rebbe Maharash, el Rebbe Shmuel, inmediatamente se me pasó por la cabeza, algún problema con eso pasó, algo súper grave de esa situación pasó. Estoy ahí frente a mi papá y le pregunto qué es lo que pasa, y mi papá me dice, hoy, hace 50 años, el día de hoy, fue mi último Fabrengen Hasidim, mi última reunión entre Hasidim que tuve en Liadi, que pasó exactamente 50 años atrás, el 5569 del calendario hebreo. Y cuenta así, le cuenta la historia de cómo fue llegando, que en este día, particularmente víspera del Rosh Chodesh Sivan, el Rebbe siempre tenía para él, era un día especial, era el día que su abuelo le empezó a hablar temas de hasidismo, etcétera, distintas cosas que pasaron. Y cuenta, esto fue un año, en el año 5569, yo estaba sentado con los hasidim en la mesa, unos días con los hasidim sentados reunidos haciendo Fabrengen. Estaban presentes en ese momento hasidim del Maggid de Mezrich. Maggid de Mezrich, estamos hablando, alumno del Baal Shem Tov. Hasidim que habían estudiado con el Reb Mendel de Oradok, uno de los líderes del hasidismo. Junto con ellos estaban el Hasid Rav Pesach Mordechai, que incluso había visto al Baal Shem Tov, y distintos hasidim.
yo estuve presente en muchos Fabrengens, pero ese Fabrengen que mi papá después me llamó y me dijo distintos términos, me enseñó distintas cosas de Hasidut, fue mi último Fabrengen. De ahí en adelante, los Hasidim me empezaron a tratar como el nieto del Rebbe, como el yerno del Rebbe siguiente, y después con el tiempo se hizo el Rebbe. Dice el Rebbe, 50 años desde ese Fabrengen, y ahora me pongo a pensar en la grandeza de lo que es un Fabrengen y cuánto me perdí de la gran virtud de poder estar presente en un Fabrengen entre Hasidim, y eso me genera un sufrimiento súper profundo en lo más profundo de mi corazón. Y le caían lágrimas al Tzemach Tzedek hablando de esto. El Rav Shmuel está contando a su hijo, el Rebbe Rashab, esta historia y le dice, imagínate, estamos hablando de un tzadik, hijo de tzadik, nieto de tzadik, yerno de tzadik. Estamos hablando de una persona que durante todos los años de su vida, él infinidades de libros y conceptos de Torá que escribió, que transmitió, cartas, respuestas, bendiciones que hizo en el mundo, lo que había logrado esta persona. Y él está sufrido y llorando desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué? Por no poder participar en una reunión de Hasidim. Poder estar presente con Hasidim reunidos haciendo un lejaim juntos. Dice el Rebbe Rashab, le está contando ahora al Rebbe anterior, yo toda mi vida aprecié las historias hasídicas, los Fabrengens, pero siempre había algo que me molestaba. Tanto tiempo sentado entre Hasidim es la pérdida de tiempo. Cuando viene ese momento, estas palabras, cuánto sufría el Tzemach Tzedek por un Fabrengen, me di cuenta el efecto que puede hacer un Fabrengen en el Hasid. Cómo lava el corazón de la persona, del Yehudí, le da fuerza para el servicio a Hashem, los llama, el Rebbe Rashab dice, en ese momento me di cuenta que la reunión de Hasidim es el Mei Hatat HaMetaharim, es las aguas puras, las aguas que se hacían en el Beit HaMikdash para purificar a la persona y llevarlo al máximo nivel. Con esto vemos un poquito la grandeza de lo que es un Fabrengen. ¿Qué tanto logra que un Rebbe, hijo y nieto de Rebes, y él se sufría por no poder estar presente en Hasidim, y como el Rebbe Rashab lo define al Hasidut como algo que purifica el alma del Yehudí y lo lleva hasta los niveles más altos. Muy bien, pero ¿qué? ¿Qué es el logro del Fabrengen? ¿Qué es lo que realmente hace ese Fabrengen? Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que se ve en el Fabrengen? En el Fabrengen se ve algo muy interesante. En un shiur, el rabino está sentado en la cabeza y da el shiur, y él es el que habla. En un shiur hay distintos niveles. En una clase, las personas más adelantadas, los alumnos más adelantados tienen un nivel, una clase, un maestro. Los que están menos adelantados tienen otro shiur, otra profundidad, otros maestros, otra capacidad de transmisión. ¿Por qué? Porque siempre se le da a cada uno lo que puede, siempre están los límites de quién es cada uno, dónde cada uno pertenece. En un Fabrengen, el rabino más grande, que puede ser incluso el que está hablando, están todos sentados juntos y no hay divisiones. Se rompen las barreras, no hay diferencias. El rabino más grande con el alumno más chiquito, con el que sabe más, con el que sabe menos, con el que observa más, el que observa menos, están todos juntos, abrazados, sentados, uno al lado del otro, sin diferenciar, sin marcar las diferencias. Entonces, una de las grandezas que vemos en el Fabrengen es el hecho de que se rompen las barreras de quién es cada uno, de dónde están los límites y los niveles de cada uno. Se manifiesta esa unión total, la expresión que Hasidim siempre usan, que es el Yehudí más grande. ¿Quién es el Yehudí más grande? Por definir uno, hablando de muchos, pero por definir uno, Moshe Rabbeinu, el líder, primer líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, el rey David. El Yehudí más grande no es más grande que el Yehudí más chiquito. Y el Yehudí más pequeño no es más chiquito que el Yehudí más grande. Esa división
esa falta de divisiones, esa unión, esa igualdad en el hecho de que todos somos Yehudim, todos tenemos una Neshama, todos somos uno con Hashem, eso es lo que se manifiesta y se vivencia en el Hasidut. Y eso se lo ve expresado incluso en la forma que está el Fabrengen, en el momento del Fabrengen, perdón. En el momento del Fabrengen se revela esa unión, incluso en la forma que está el Fabrengen, la reunión, cada uno a su lugar, cada uno al lado del otro, sin divisiones, sin limitaciones. Muy bien, eso es un punto. Hay una carta del Rebe, volvemos un poquito para atrás también del Rebe anterior, unos renglones antes, unas páginas antes, que dice el Rebe así: mi papá, el Rebe anterior cuenta, mi papá, el Rebe Rashab, me presenté a lo de mi papá a hacerle un par de preguntas sobre unos temas de estudio, y el Rebe y mi papá me respondió todo, y cuando terminó de explicarme, me dijo así: hay un dicho, lo a midrash ikar el amase, no es el midrash, la drashá, la interpretación lo principal, sino la práctica, la acción en la práctica. Y mi papá me lo interpretó así: midrash representa el estudio en profundidad. Lo principal no es el estudio en profundidad. No te quedes solamente con eso. Lo principal es el maasé, la acción. ¿Qué es la acción? El Fabrengen, la reunión de Hasidim. ¿Qué es lo que pasa en un Fabrengen? En un Fabrengen se agarra todo este estudio y se lo lleva a la práctica. Lo que pasa en un Fabrengen es que todo lo que uno va estudiando durante todos sus días, cada uno a su nivel, cada uno en sus maestros, todos los conceptos que vamos estudiando, ya sea de Hasidut, de Gemara, de Humash, de Perashá, todas las ideas que vamos estudiando de Hasidut, en el Fabrengen, en este momento donde se caen todas las barreras, en esta reunión hasídica, cuando todo eso se lo lleva a la práctica, se hace algo real, se transforma en parte de mí, se transforma en parte de mi accionar, de mi forma de vivir. Una vez, dice el Rebbe Rashab, le está contando a su hijo, yo tenía un par de preguntas sobre unos temas de Hasidut muy profundos, y me acerqué a lo de mi abuelo, a lo de tu abuelo, a lo de mi papá, el Rebbe Marash, y le pedí que me explique los conceptos, y me lo explicó un par de veces y no lo entendía, yo no lo captaba, no me cerraba la idea, como que lo entendía, pero no lo veía, no me bajaba, no me caía la ficha. Y mi papá me dijo, que sepas que el verdadero gishmak, en Yiddish se dice el gishmak, el verdadero placer en el Yirat Shamayim, en el temor a Hashem, el verdadero, la forma que verdaderamente se asienta un concepto de Hasidut en el corazón de la persona, es a través de un Fabrengen de Hasidim. Es a través de esa reunión de Hasidim. Ahí es cuando la idea se asienta, se hace uno con el Yehudí, con el Hasid. Es decir, que acá vemos un poquito más la virtud del Fabrengen, no solamente la grandeza de estar todos juntos, como un momento especial de revelar la unicidad de Am Israel, sino que incluso en términos intelectuales, incluso en términos de servicio a Hashem, intelectuales vendría a ser el estudio, nuestro servicio a Hashem vendría a ser el temor a Hashem, el tener presente que nuestra vida es para servirlo a Él, que nuestra vida es porque hay un Creador, porque hay un Dios al que nosotros estamos para el servicio de Él. Toda la profundidad de todos los conceptos más internos de Hasidut y toda la verdad del servicio a Hashem se logra a través de una reunión de Hasidim. A través que Hasidim se sientan juntos y dicen un Fabrengen, ahí es cuando se asientan, las ideas caen, se hacen parte de la persona, realmente se hacen tangibles, se hacen parte de mi ser.
El Hasidut revela la esencia, el Fabrengen de Hasidim revela la esencia del Yehudí. Esa fue la historia que cuenta el Rebbe anterior en nombre de su abuelo. Los Hasidim decían un dicho así. En Yiddish el dicho es Achsidische Maimer eskochzach in Achsidische Davenen und Achsidische Daven eskochzach in Achsidische Fabrengen. Un estudio de un concepto de Hasidut, un discurso hasídico, se lo cocina, se lo amasa, se lo hace real. Cuando una persona hace una tefilá tranquilo con esa idea y la elabora y la analiza y la pone presente en su cabeza, pero toda esa tefilá, cuando se cocina, cuando se hace real, cuando se está lista para hacer comida, cuando realmente la persona se hace uno con eso, en un Fabrengen. El Fabrengen es cuando le da vida a la persona. En el Fabrengen lo que vemos es cuando una persona es algo regular, cuando el Hasid, el Yehudí, tiene como algo regular, común, estar presente en un Fabrengen, ya sea un Fabrengen donde hay uno, el rabino, que está hablando y uno se sienta y dice Lejaim, y las melodías hasídicas, ya sea un Fabrengen entre compañeros que se sientan a charlar y dicen Lejaim, y uno trata y uno cuenta algo que a él le cuesta o algo que a él le impactó, el otro cuenta algo, otra cosa, uno le reclama algo al otro con cariño. Estas reuniones hasídicas de cualquier formato que tengan, mantiene a la persona viva. Es algo que lo mantiene al Yehudí conectado. Un aparato puede tener todos los elementos que necesita para que funcione. Y todos los detalles. Pero si no está enchufado, si le falta la energía, no va a funcionar. Va a estar muerto. Va a tener todo, pero va a estar muerto. Una persona puede estudiar, hacer la tefilá como un yehudí hace tefilá, parado frente a Hashem, tener presente a Hashem en la cabeza en el momento de la tefilá y durante todo el día, tener un concepto de Hasidut. Podemos estar completos, pero el Fabrengen, la reunión hasídica, es el enchufe a la energía, nos mantiene vivos. Y esto sirve para todos los niveles. Esto va para todos los niveles. Desde la persona más grande, que estudia muchísimo Hasidut, discursos y sijot, y todas las profundidades, cuando se conecta en el Fabrengen, lo mantiene, que eso se haga real en él, que eso se cocine, se unifique con él, y en la persona más inferior, la persona más distante, el Fabrengen lo puede salvar. Y con un Fabrengen se puede revivir a una persona que está súper alejada. Y cuenta el Rebbe anterior en una de sus cartas, vamos a hacer un Lejaim antes de esta historia, Lejaim. Había un Yehudí en Rusia en la época de los Hasidim, un Hasid, uno de los compañeros que con el tiempo empezó a decaer, cada vez se empezó a distanciar más y cada vez estaba más alejado, más desconectado de la vida de los Hasidim, del judaísmo. Se empezó a alejar, se hizo amigos de gente, no la gente correcta, de influencias negativas, y se fue distanciando. Una persona que tenía mucho dinero, se mudó a vivir a un lugar más distante para no vivir entre los Hasidim, para no estar en el gueto, por decir así, se mudó de lejos para estar con sus amigos y empezó a hacer su vida. Y los Hasidim estaban muy sufridos porque era uno de ellos, era uno más, uno de sus compañeros, y trataban de hablarle y de explicarle y convencerle. Decía, yo ya sé todo, yo ya estudié todo, yo ya sé todo. No me interesa, ya está, yo ya no quiero, ¿no? Estoy bien así, la verdad no quiero escuchar porque igual yo ya lo sé. No había forma de conectarlo. Pasa un tiempo y llega el gran día de Yutet Kislev, el 19 de Kislev, el día que estamos por llegar en 24 horas, Rosh Hashanah de Hasidut. Los amigos fueron y dijeron, no podemos perderlo, tenemos que invitarlo. Es Yutet Kislev, es la fiesta de los Hasidim, tiene que estar con nosotros. Lo van, le dicen, oye, Yutet Kislev, no podés faltar. Él dice, tienen razón, Yutet Kislev yo no voy a faltar, Yutet Kislev voy a estar. Él estuvo en el Fabrengen con los Hasidim
re contento, re alegre, bailando, cantando con todos. Terminó el Fabrengen, se volvió a la casa y volvió a su vida. Llega el otro año y los Hasidim de vuelta lo iban a invitar y él dice, este año yo invito a todos al gran Fabrengen de Yudith Kislev. Se hace en mi casa, él tenía un palacio de casa, se hace en mi casa, todos los Hasidim vienen a mi casa, obviamente la casa de él no era kosher, trajeron todo de afuera, dijo, novio, lo vamos a hacer ahí, capaz con eso lo va a movilizar un poquito. El Yehudí trajo, pagó para que compren de todo y había todas las clases de mashke y de alcohol y de comida. El gran Fabrengen fue algo impresionante entre Hasidim. El hombre se da vuelta, el hombre estaba llorando y bailando y se movilizó internamente. Termina el Fabrengen. Al otro día los Hasidim dijeron, ya está, ahora seguro que vuelve. Volvió a su vida como si nada, como si no pasó ayer. Los Hasidim fueron al Rebbe y le dijeron, un Fabrengen, dos Fabrengen, ya está, no tiene sentido, no lo invitamos más. Llega el año que viene y el hombre llama a los Hasidim y dice, como el año pasado yo quiero invitar al Fabrengen, todo en mi casa, yo pago todo. Más grande lo hacemos. Los Hasidim no sabían qué hacer, si no van al Rebbe y el Rebbe les dice, vayan a la casa de él, hagan el Fabrengen ahí. Y así pasó 2, 3, 4 años. Uno de los años, el gran Fabrengen de Yudith Kislev, el hombre llorando, bailando, diciendo yo tengo que volver, esta no es mi vida, yo sé la verdad. Al otro día se levantó, fue a la pieza del Rebbe, dijo Rebbe, se terminó. Es mi momento de volver, es mi momento de cambiar. Dice el Rebbe anterior, vemos la grandeza. No hubo forma, todas las enseñanzas, todos los Fabrengen, todos los shiurim, todas las charlas, nada logró. El Fabrengen lo sacó a este Hasid de lo más profundo, lo volvió a su esencia, lo volvió a conectar, lo volvió a elevar hasta lo más alto de su ser. Vemos que el Fabrengen hace el efecto desde el más grande en sus profundidades, que le amasa y le cocina todo lo que él estudia, y le hace el efecto al más bajo, por decir así, externamente, que lo eleva y lo conecta. Esa es la energía. Y en la práctica se ve que cuando Hasidim, incluso sin un gran rabino, sin que haya un gran rabino para dar el discurso, incluso cuando entre amigos se sientan, una vez por semana, una vez cada 2 semanas, 2, 3 veces al mes, una vez por mes, algo fijo, pero Hasidim se sientan, dicen un lejaim, capaz se liberan un poquito, expresan lo que sienten, se conectan y dicen debería estudiar un poquito más, vos deberías estudiar un poquito más, vos deberías poder cantar un himno un poquito más, lo hagamos juntos, mañana empezamos a estudiar algo, empecemos a ser un poco mejores. Cuando Hasidim se sientan amigos, se sientan entre ellos, se ve en la práctica que la gente está viva, las personas están vivas porque están conectados a la energía, el enchufe está conectado, la energía fluye. Y capaz hay veces están un poco mejor, un poco peor, un poco más estudio, menos estudio, mejor el cumplimiento, peor en el cumplimiento, pero si el Fabrengen está presente es uno de los fundamentos del Hasidut, mantiene al Hasid vivo, con energía, esa vida de los Hasidim, esa alegría que manifiesta todo el Hasidut. Estamos en la semana del Hasidismo, uno de los conceptos que seguro se habrán transmitido es la energía, la vida, la alegría del Hasid. La diferencia de cuando uno tiene Hasidut, uno está vivo. Esa vida del Hasid se la mantiene presente, se la mantiene existente. El aceite de esa vida es el Fabrengen, es la reunión de Hasidim. Además de eso, hablando de otra característica, la fuerza del Fabrengen, hay otra fuerza en el Fabrengen que es, y hay un dicho famoso, y para eso les voy a contar otra historia, que también está en una de las cartas del Rebbe anterior. El Rebbe anterior le escribe a uno de sus Hasidim, a uno de sus discípulos, me pone muy contento escuchar la reunión entre Hasidim, cuántos se reúnen los Hasidim, me pone muy contento escuchar los Fabrengens y cómo se alegran uno con el otro y cómo se ayudan mutuamente, y en fijarse qué es lo que necesita el otro y las alegrías del otro, y lo aleinu, lo opuesto, cuando la otra persona está sufriendo, el momento de los Fabrengens, los Hasidim se reúnen y se preocupan uno por el otro. La importancia de los Fabrengens
dice el Rebbe anterior así. Verano del 5649. Verano del 1889. 87-89. En Lubavitch, en la ciudad de Lubavitch, en Rusia, estaba presente, vino de invitado, uno de los... Un segundito que voy a cargar la computadora. Verano del 1888-87, estaba de invitado en Lubavitch, vino a pasar unos días el gran Hasid, Rav Gershon Dov, uno de los Hasidim antaños. Estaban ahí con amigos, distintos Hasidim que menciona acá, Reb Abraham Person, distintos nombres, Hasidim de distintos rebes que todavía estaban vivos, que todavía estaban presentes. Y uno de los días de verano, los Hasidim estaban reunidos haciendo Fabrengen en la casa del Reb Menachem Mendel Monesson. Se contaron muchas historias, cada uno iba contando sus historias. El Hasid, el Rav Gershon Dov, empezó a hablar. Era uno de los Hasidim más ancianos, estoy por acá en la carta. Después, si alguno quiere, se la puedo pasar. El Hasid Rav Gershon Dov, que era alumno fijo del Rav Tzadik Revilel de Paricher, que era un gran Hasid del Tzemach Tzedek, tercero y segundo Rebbe de Chabad. Cuenta que una vez su maestro, Rabbi Hillel Parich, dijo, hablando de la grandeza de un Fabrengen, de lo que es un Fabrengen, una reunión hasídica, dijo así: lo que un Fabrengen de Hasidim puede hacer, ni siquiera el Malach Mijael, ni siquiera el ángel Mijael lo puede lograr. Rav Hillel, cuando dijo este dicho, dijo: yo así escuché de mi maestro, el Hasid Rav Zalman Zesmer, en nombre de los Hasidim ancianos, del Alter Rebbe ya, y antes todavía. Y cuenta así, que una vez estaban sentados los alumnos del Magi de Mezrich, el Alter Rebbe era el menor, el mayor era el Rab Menachem Mendel de Horodok, estaban sentados en una reunión hasídica, en un Fabrengen, estaban diciendo palabras de Torá, etc. Y empezaron a charlar distintas cosas ahí. De repente uno de los hasidim presentes, que era un yudí, Lo Aleinu, que estaba sufriendo mucho de una enfermedad muy, muy, muy grave que los doctores no encontraban ninguna solución, ningún remedio. Era una enfermedad en esa época que no se podía, no había ninguna cura. Y estaba sufriendo muchísimo por meses y años. Y el hasid se pone a llorar y a implorar, le dice a todos los presentes, dice: por favor, denme una brajá, denme una bendición para Refuah Shleimá, para que me cure. Por favor, denme una bendición. Algunos hasidim me escucharon ahí y se empezaron a reír. ¿A nosotros nos pedís una bendición? ¿Quién somos nosotros para dar una bendición? Otros lo empezaron a reclamar. Nosotros somos gente simple, las bendiciones son para personas, para gigantes, para personas especiales, para los tzadikim, los justos de las generaciones. Pero el hasid no les dio bolilla y siguió llorando, siguió insistiendo: por favor, denme una bendición, y se puso a llorar desde lo más profundo de su ser. Los compañeros vieron que no había forma de tranquilizarlo y dijeron: bueno, vamos a cantar una melodía hasídica, a ver si con eso lo tranquilizamos. Se calma un poquito, por lo menos deja de llorar. Y empezaron a cantar todos juntos. El Alter Rebbe, primer Rebbe de Chabad, en ese momento todavía no era el Rebbe de Chabad, pero el Alter Rebbe estaba ahí presente. El Alter Rebbe dice: ya. Así es hablar los Rebbes: ya, silencio. Todos se callaron, el hombre que estaba llorando se calla. Y dice el Alter Rebbe con sus palabras fuertes, con una voz firme: hermanos míos, compañeros, ¿acaso se olvidaron ese dicho que bajó del cielo, que saben todos los alumnos del Baal Shem Tov, que aquello que puede lograr un Fabrengen de Hasidim, ni siquiera el ángel Mijael lo puede lograr? ¿Acaso se olvidaron de eso? Cuando todos los Yehudim, todos los Hasidim que estaban presentes en ese momento, se recordaron de esta historia, de este dicho,
se emocionaron mucho y todos juntos se prepararon y le dieron una brajá de refuá shlemá, de pronta curación. En ese Fabrengen posterior, cuando estaba Reviller contando esta historia, dice el Reb Zalman Zesmer, que estaba presente ahí, en este Fabrengen con el Alter Rebbe, que en ese momento el Alter Rebbe explicó este concepto, este dicho, que lo que un Fabrengen puede lograr, ni siquiera el ángel Mijael lo puede lograr, con un ejemplo increíble, dice, lo contó, lo explicó. Los chicos por naturaleza son egoístas. Los chicos por naturaleza quieren todo para ellos. Todo lo bueno es para mí, no se preocupan por los demás, no tienen la capacidad de darse cuenta, de sentir al otro, son envidiosos, son celosos, siempre miran lo que tiene el otro con ojo malo, se enojan, malas cualidades, esa es la naturaleza de un chico. Un papá de un hijo así, cuando ve que tiene hijos así, sufre el papá. ¿Qué hace el papá? Contrata a un educador, contrata a alguien que los eduque a los hijos, alguien que les enseñe, que los lleve por un buen camino. Pasa un par de meses, el papá reúne a sus hijos de vuelta y se empieza a dar cuenta, cambió, la conducta cambió. Hay amor, hay hermandad, hay compañerismo. Cada uno se preocupa por el otro en vez de estar preocupado. Si vos tenés lo que necesitas, no si yo tengo. ¿Cómo hago para que él también tenga? Dejan todos sus problemas, sus preocupaciones propias de un lado y se preocupan en lo de los demás. Cuando el padre ve esa actitud, esa conducta en sus hijos, le agarra un placer tan grande al papá de esa conducta que les da todo lo que ellos necesitan y todo lo que ellos quieren y mucho más todavía. Además de toda la recompensa que le da al maestro al educador Dice el Alter Rebbe, ese es el ejemplificado. En un Fabrengen, cuando Hashem ve a los Yehudim, a los Hasidim, con esa hermandad, con ese amor, con ese cariño, con esa unión, donde no importa quién sos, quién soy. Acá yo estoy preocupado por saber qué es lo que te pasa a vos, qué es lo que vos necesitas, cómo estás vos. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que te pueda ayudar. Cuando Hashem ve esa unión en sus hijos, la máxima alegría, Hashem les da todo lo que necesitan y más, incluso más que lo que el ángel Mijael puede dar. Así explicó el Alter Rebbe, que no es tan un dicho lindo, que es un Fabrengen puede lograr más. Realmente tiene una explicación porque Hashem en el momento del Fabrengen ve esa unión y lo único que le genera como padre es ese cariño y ese najes, donde lo único que quiere es darle todo a sus hijos. Y por eso realmente se cumplen las brajot de los Fabrengens. Más de una vez, yo conozco más de una historia, Hasidim, de nuestra época, compañeros en Fabrengens que dieron bendiciones a gente que no podían tener hijos, y llorando y con lejaim, gritando y reclamándole a Hashem, no puede ser que este yudí esté sufriendo tanto, y las brajot se cumplieron. Particularmente conozco una persona que por muchos años no podía tener hijos. Estaban sentados en un Fabrengen entre compañeros, había un muchacho, un amigo, pariente, mucho más joven, un muchacho que la mamá de él había fallecido de muy chiquito, y él había dicho mucho lejaim en ese Fabrengen, estaba muy emocionado, y en la mitad se pone a llorar y dice, Hashem, yo viví sin una madre, yo crecí sin una madre, ninguna persona tiene que vivir sin un hijo. No puede pasar algo así. Y lo dijo con toda la sinceridad y con toda la verdad. Hashem, tenés que darle a un hijo a esta persona. 10 meses después de eso tuvieron un hijo. Y como esto hay infinidad de historias y es real. Y el punto que ¿por qué más que Malach Mijael? Porque Malach Mijael puede contar. Malach Mijael fue el que le dio a Abraham la noticia, vas a tener un hijo. Él puede traer la noticia que alguien va a traer un hijo, pero él no puede lograr que alguien tenga un hijo. En un Fabrengen se puede lograr que incluso si una persona estaba decretado por alguna razón que no iba a tener un hijo, tuvieron hijos, que se cure, que tenga parnasá, que encuentre un trabajo, que encuentre un shidduch, que tenga refuá, lo que sea que la persona necesita, en un momento de reunión entre Hasidim, es donde se logra. Ahí está la fuerza del Hasidut. Vemos que no solamente, como hablamos antes, que como vida de Hasidim,
es lo que nos mantiene vivos, conectados desde el Hasid más grande hasta el Hasid más chico. La forma de despertar a otro Yehudí es a través de un Fabrengen, sino que incluso físicamente es el momento especial en la vida de los Hasidim para ayudarse mutuamente y además para traer las bendiciones del Shamayim. Cuenta ahí el Hasid Rav Gershon Dov, que cuando Rav Hillel terminó de decir esta historia, él dijo: yo tengo una explicación más sobre el dicho que lo que un Fabrengen puede lograr, ni siquiera Malach Mijael puede lograr. Además de las brajot que pueden dar los Hasidim, que todo eso se cumple en la práctica y se lleva a cabo, además de eso, las reuniones de Hasidim espiritualmente hace un bien en la familia que una persona que como algo frecuenta los Fabrengens, la vida en la casa es una vida sana. La vida de la conducta de los hijos es una conducta sana. Los najes, la alegría que se genera en el Shamayim por la vida, por la familia que hay cuando una persona participa en los Fabrengens es algo indescriptible. Y en eso también significa que es más que lo que el ángel Mijael puede lograr. Esa energía positiva que hay en la casa, esa luz que hay en la casa, que se logra cuando el papá va a los Fabrengens, cuando la mamá va a los Fabrengens de las mujeres, cuando los hijos están presentes en Fabrengens. Hay una energía, una vida en la casa, un shalom, que se logra solamente a través de un Fabrengen, que ni el ángel Mijael lo puede traer. Los componentes del Fabrengen, esta es la idea, y por qué la importancia del Fabrengen. ¿Cuáles son los componentes del Fabrengen? ¿De qué está compuesto un Fabrengen? El Fabrengen está compuesto de alguien que habla, o de muchos que hablan, van charlando, entre ellos se van contando historias, se van hablando conceptos de Hasidut, conceptos que uno fue entendiendo, conceptos que uno le está costando entender. Si hay un rabino es el que habla y todos lo están escuchando y están concentrados en la idea. Hay otro condimento, otro componente que es el nigun, la melodía hasídica, que es lo que está escrito en Hasidut, la pluma del corazón. La melodía hasídica es la pluma, es como el corazón se expresa. Con la melodía hasídica, todo el Fabrengen se va transformando en algo más, mucho más sentimental, más intenso. Y por último hay un componente más, que es el lejaim. El lejaim vendría a ser, la palabra decirle a un compañero lejaim, pero el lejaim vendría a ser el alcohol, el mashke, el vodka, el whisky, con lo que sea que uno hace lejaim. Y es uno de los componentes que no solamente está también en el Fabrengen, es una de las cosas que hace al Fabrengen. ¿Por qué? Porque todo el Fabrengen, que es hablar, puede transformarse en un gran shiur, puede transformarse en una gran charla. Vamos a hacer un lejaim ya terminando. Puede ser una reunión más. Con el alcohol se va rompiendo ciertas barreras, se va cambiando ciertas barreras. Y si bien el alcohol, dice el Rebbe anterior, cuando se lo usa mal, cuando se lo usa de la forma incorrecta, puede causar los peores desastres, no hace falta extenderse mucho en eso. Sin embargo, y justamente por eso mismo, el alcohol usado en forma correcta puede lograr las cosas más grandes que hay. Por el contrario, explican los Hasidim, justamente porque el alcohol es algo tan grande, tiene una potencia tan grande, que esa es la energía que se genera en el Fabrengen a través del mashke del lejaim, es que llevado, usado en forma negativa, puede hacer tanto daño. Las cosas más delicadas, más fuertes, pueden hacer los peores daños. Pero sin entrar en ese concepto, el alcohol es uno de los componentes, lo que hace el lejaim es uno de los componentes del Fabrengen. ¿Y por qué? Porque con un lejaim, y explica el Rebbe anterior así, hay un dicho, hay una alajá, que cuando se va a hacer shejitá a un animal, cuando se va a fainar a un animal, una de las mitzvot, cuando se va a fainar el animal, es sacar toda la piel del animal. Después que se mata al animal, sacar toda la piel del animal. Dice la halajá, antes de la shitá, antes de fainar al animal, hay que darle de tomar mucha agua.
¿Por qué? Porque cuando darle tomar mucha agua debilita, aliviana, ablanda la piel, y entonces cuando se mata al animal, cuando le saca es más fácil sacar la piel, es más fácil despegarla, y no va a generar problemas de arrancar pedazos de la carne, etc. Ablanda la piel y es más fácil sacar la piel del animal. Dice el Rebbe anterior, el alcohol, darle de tomar al alma animal, decir un lejaim en un fabrengen, aliviana un poquito la piel, aliviana un poquito esa piel gruesa que tenemos, que no deja que el Hasidut, que la luz del Hasidut, que la conexión con Hashem, que nuestra emoción por divinidad, por una mitzvah, nuestro aprecio por otro yudí, todo eso que lo tenemos porque es innato, es parte de nuestra neshama, pero hay una piel física que lo frena, que lo cubre. Decimos un lejaim y es más fácil en el fabrengen pelar esa piel, sacar esa piel y entonces revelar un poquito la neshama y que entre un poquito más interno los conceptos, la energía, absorber un poco más el fabrengen. El Rebbe Rashab cuenta en un fabrengen, en una sijá, que era hacer un fabrengen años antes, cuando un hasí en la mitad del fabrengen le dijo, charlando así, llorando por su situación espiritual, haciendo teshuvá, arrepintiéndose por su situación espiritual, dice, ojalá y a mí me afectaría tanto cuando decimos, y ilumino nuestros ojos en la Torá, como le afecta a tal, cuando él dice en la tefilá, la riqueza viene de parte de Hashem, y con eso transformó al Yehudí, el otro Hasid le afectó tanto, dice el Rebbe Rashab, en una carta, en una sijá, dice el Rebbe Rashab, el concepto que está traído en la Halajá, en la Gemara, que hay algo que es más grande, el servir a los rabinos, que el estudio. Hay alumnos que estudian de los rabinos, pero hay veces los alumnos que además de estudiar sirven a sus rabinos, viven con ellos, conviven con ellos y ven de sus actitudes, de su forma de actuar, no solamente del estudio, eso es más grande todavía. Dice el Rebbe Rashab, cuando uno estudia Torah, tiene yejidut con el Rebbe, profundiza, todo eso es el estudio. Cuando uno hace en fabrengen, eso es el servicio, eso es el ver, el hacerse parte entre Hasidim, todos juntos, y eso revive al Hasid. Eso es lo que le da vida al Hasid, eso es lo que le mantiene presente la unión entre Hasidim. Y por último, el Rebbe anterior dijo que si un fabrengen no hace a un yudí que sea más temeroso de Hashem, si no logró eso, pero seguro algo que logra los fabrengens es que sean más sabios, más piolas, más refinados y que sepan más la verdad. Y todo eso es la fuerza de un fabrengen y por eso la grandeza de un fabrengen. Y si hay algo que tenemos que aprender y una de las cosas que tenemos que sacar de esta preparación para el día 19 de Kislev y la energía y la resolución de este shiur que podemos sacar para el día 19 de Kislev es que seguro cada uno va a estar presente en los fabrengens que hay. El día 19 de Kislev, ya sea presencial los que pueden, hay un gran fabrengen en las comunidades, van a haber grandes fabrengen. Después va a haber un gran fabrengen en sábado de la noche vía Zoom, con rabinos de acá y de afuera. Todos van a estar presentes en los fabrengens. Pero no solamente el día del 19 de Kislev, sino sacar la fuerza y la resolución de que sea algo parte de nuestra vida, algo frecuente en nuestra vida. Nosotros como Yehudim ponemos tefilín, nosotros como Yehudim estudiamos Torah, nosotros como Yehudim cumplimos Shabbat, estudiamos Hasidut, estamos presentes en los fabrengens. Es parte de nuestra vida y es lo que nos mantiene con la bandera en alto y la unión esta de Am Israel. Un saludo a todos, Gan Shabbat Shalom, Chag Sameach de Yutet Kislev, como se decía en Rosh Hashanah de Hasidut, Shana Tová, Bedarkei Hasidut, Belimuda Hasidut, Bedarkei Hasidut, Tikateimu, Betejateimu, un buen año en el estudio de Hasidut y en los caminos de Hasidut que sean inscriptos y sellados, Chag Sameach de Hanukkah, Chag Hanukkah Sameach, y que realmente ya incluso antes de llegar a la noche de mañana podamos reencontrarnos con toda Israel en el Beit HaMikdash con Mashiach para la
gran redención del pueblo de Israel y podamos tener un gran Fabrengen con nuestro querido Mashiach. Shabbat Shalom a todos. Hag Sameach.